Muy bien, arranquemos con la ley de Coulomb, que será nuestro punto de partida para todo lo que viene después en cuanto a electricidad y bueno, posteriormente a magnetismo. La ley de Coulomb responde una pregunta en concreta, que es ¿qué tipo de interacción en cuanto a fuerzas existe en un sistema de cargas puntuales? Como ustedes ya saben o no, eh, entonces se los digo, como información, previamente se había estudiado cómo es la interacción entre los cuerpos. Bueno, en este caso va a ser algo muy similar, ¿eh? Pero vamos a estar trabajando con cargas. ¿Vos no sabés lo que es una carga? Bueno, no importa. Acá tenés un esquema en donde está representado cargas Q1, por ejemplo, y Q2. Entonces, esto es un sistema de dos cargas puntuales. Además, tenemos un sistema de referencia. Eso nos indica que tanto Q1 como Q2 ocupan un lugar específico en nuestro sistema de referencia, es decir, en el espacio, porque tenemos tres ejes. Así que cada una de las cargas tienen sus coordenadas correspondientes. Y lo otro que tengo que saber es que las cargas tienen signos positivos y signos negativos. Es todo lo que necesito saber para poder eh, tener una noción, una idea general para poder avanzar con esta ley. Entonces, repito, la ley responde una pregunta en concreta. ¿Cuál es el tipo de interacción en cuanto a fuerzas en un sistema de cargas puntuales? Tiene su expresión matemática y veamos un poco qué hay en esta expresión matemática. Nos dice que aparece una fuerza electrostática que es directamente proporcional a Q1 y a Q2. En el detalle que vemos aquí de esta expresión nos dice que Q1 y Q2 representan las magnitudes de las cargas correspondientes. Y además aparece una constante, que es una constante de Coulomb, que es lo recomendable que haría sería preguntarle a alguna inteligencia artificial que nos diga en 50 palabras qué significa esa constante y listo. Y si no, igualmente puedo decir, bueno, es una constante que ya tengo su magnitud y sus unidades, listo. Sigo avanzando. Además, sí haría una breve reseña histórica para entender un poco el contexto en cuándo nace esa ley y por qué hoy en día la seguimos utilizando para poder entender los conceptos de electricidad y por qué está tan ligado con eso que dije previamente con el estudio de los cuerpos en otra área. Pero bueno, de todas maneras podemos seguir avanzando. Entonces tenemos que aparece una fuerza electrostática que es directamente proporcional a las cargas, aparece una constante y además nos dice que es inversamente proporcional a la distancia que la separa. Esto último es importante porque nos da una noción de que la interacción entre las cargas disminuye de manera considerable con la distancia. Y por último, y no menos importante, aparece en esta ecuación este término que es un vector unitario, es decir, el vector que nos va a dar la información sobre la dirección y el sentido de la fuerza. La dirección va a estar dada por la recta que une las dos cargas. Esa va a ser la dirección de la fuerza que va a estar interactuando entre las dos cargas. Y la dirección va a estar dada por el tipo de signo. Como dije al principio, hay cargas de signo positivo y hay cargas de signo negativo. En la ley nos indica que si las cargas tienen el mismo signo, entonces el tipo de fuerza que va a interactuar entre dos cargas va a ser de repulsión. Y si tienen signos opuestos, bueno, el tipo de fuerza va a ser de atracción. Bueno, como habíamos visto, aparece este término que es un vector, así que hagamos un pequeño repaso sobre lo que necesitamos para poder aplicar la ley, hacer ejercicios y tratar de no, de no perdernos cuando vemos la ecuación matemática. Bueno, en primer lugar habría que hacer una distinción entre lo que es un escalar y un vector. Sabemos que un escalar, sin entrar tanto en detalle, lo que tengo que tener presente es que, entre otras cosas, es un número real. Por ejemplo, 38 grados Celsius nos da una noción de, de la magnitud de una cosa, 38 grados Celsius. Pero un vector nos brinda más información porque nos da una magnitud, pero también una dirección y sentido. Bueno, la dirección está dada por la recta
esta que tenemos aquí, y perdón, la dirección va a estar así, por la recta, como bien dije, y el ángulo correspondiente, θ en este caso, y el sentido nos va a indicar la flecha al vector, o sea, se llama flecha, o punta al vector, o cabeza al vector, o cola del vector, en donde se inicia, ¿no? Bueno, pero en definitiva, en cuanto em, a lo que es ver al vector en cuanto a dirección y sentido, lo tenemos representado en esta gráfica, y además también sabemos que tiene sus componentes, porque podemos hacer la proyección de nuestra fuerza tanto en los ejes, en el eje Y, en el eje ordenadas y en el eje de abscisas, y en el eje X. ¿Y cómo la termino? Bueno, en definitiva lo que tengo acá es un triángulo rectángulo y aplico Pitágoras, ¿no? Sí, la hipotenusa, que es F, va a ser el módulo, o norma también llamado, va a ser igual al cuadrado de las componentes, tanto en X como en Y. Entonces, sabiendo eso y conociendo la dirección que viene dada por el ángulo, bueno, puedo conocer sus componentes, puedo descomponer y puedo calcular tanto la fuerza en X como la fuerza en Y. E insisto con una cosa, no es otra cosa que agarrar el triángulo rectángulo y aplicar Pitágoras. O sea, en definitiva estoy encontrando las magnitudes en el cateto opuesto y en el cateto adyacente, si quisiera verlo de esa manera. Es todo lo que necesito en un principio saber, solamente esto, para poder aplicar la ley. Además, también habíamos dicho que aparecía un vector unitario. El vector unitario es más que importante porque en la ecuación, como había dicho previamente, nos va a indicar cuál es la dirección y el sentido de la fuerza. Después, me parece que sería bien hacer un repaso, o háganlo ustedes, en lo que son operaciones con vectores y escalares. En este caso sería un escalar con un vector. Pero bueno, recuerden que el vector unitario, la característica de ese vector es que el módulo que nos da, ya vimos cómo calcularlo, nos da 1. Bueno, veamos algunos ejercicios ahora.